CODEMA Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy estaremos retomando un tema importante en relación con la Asamblea General de Delegados que se pudo realizar recientemente. Para ello nos está acompañando el gerente general de la cooperativa, el profesor Germán Martínez. Profesor, muy buenos días, bienvenido. Y efectivamente pues se logra cumplir con este compromiso institucional, legal. ¿Cómo nos fue? Gracias, Esperanza. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando, particularmente nuestras asociadas y asociados. Afortunadamente desarrollamos nuestra Asamblea General de Delegados de carácter ordinaria, que generalmente se acostumbra a hacer en el mes de marzo, pero pues nos tocó aplazarla conforme a las directrices de la Supersolidaria, y fue una asamblea virtual de 150 delegadas y delegados convocados. 145 se vincularon a nuestra conferencia. Para ello sea el momento de agradecerles y reconocer ese sentido de responsabilidad y compromiso con su cooperativa, porque este es el evento más importante que cada año tiene nuestra institución. Nos acompaña igualmente con su saludo y su nota editorial la profesora Amanda Rincón. Muy buenos días, bienvenida. Con el saludo cálido a toda la audiencia y en particular al magisterio bogotano y sus núcleos familiares, iniciamos hoy el programa de CODEMA para referirnos de manera muy particular a esos derechos fundamentales en el trabajo, que tienen relación directa con las condiciones en el lugar donde se desarrolla o se desempeñan las funciones. Por esa razón, es importante mencionar que la Cooperativa del Magisterio, CODEMA, nuestra cooperativa, ha venido preocupándose mucho y atiende estas condiciones, desarrollando los protocolos necesarios más allá de las exigencias de la normatividad de la emergencia sanitaria y la crisis por la que estamos atravesando, para proteger la salud de sus trabajadoras y trabajadores, pero también manteniendo la estabilidad laboral de toda la planta de personal y brindar las condiciones para que nuestras asociadas y asociados puedan tener acceso a los servicios. En relación con el balance o con los balances de esta asamblea, vale anotar que han quedado disponibles para la consulta de los asociados y asociadas en el canal de YouTube de la cooperativa. Allí podrán encontrarlos y mirar de manera pormenorizada las cifras. Pero yo quisiera comenzar con usted hablando un poco del contexto en el que estamos para este 2020, en plena pandemia. ¿Cómo es el panorama para una organización como CODEMA? Yo creo que no va a haber empresa, grande, mediana o pequeña, que de una o de otra forma no se vaya a ver afectado. Todos vamos a resentirnos de una o de otra manera, porque las cosas ya no son iguales. Ya no habrá esa tranquilidad en nuestros empleos. No es el caso de CODEMA, pero sí va a ser el caso de muchas organizaciones solidarias, privadas y hasta del mismo Estado. Va a aumentar la tasa de desempleo. Según las últimas cifras que uno lee, pasaron del 9 o el 10, ya pasaron al 13 al 14%. Esto tiene una repercusión directa con la parte financiera. Ya en primer lugar puede haber incumplimiento en sus obligaciones que tienen
con los bancos, que tienen con las cooperativas, que tienen con las financieras. Pero además de ello, se va a perder la dinámica del crédito, porque se pierde la capacidad de pago. Y al no tener capacidad de pago, efectivamente la cartera, en lugar de aumentar, va hasta disminuir. Y además, se van a ser un poco exigentes las fuentes de pago, una fuente de pago confiable. Ya que usted menciona de inicio el tema de los bancos, una denuncia que hacía el senador Barguil en relación precisamente con la dinámica, con las políticas, con la manera como los bancos están analizando la situación de sus posibles usuarios del servicio de crédito y que están privilegiando a la hora de tomar esa decisión y de colocar esa cartera en los bolsillos de los hogares colombianos. Muchos salimos a aplaudir las decisiones de varias entidades financieras de entregar beneficios a los usuarios en esta crisis. Hoy, luego de revisarlas con lupa, muchas de esas decisiones o medidas son inocuas, otras absolutamente insuficientes frente a la gravedad de la crisis para algunos sectores. Yo tengo que decirle a los bancos de este país que no pueden ser insolidarios con sus propios clientes, con esos clientes que mañana van a necesitar para que el sistema siga robusto, esos clientes que han permitido que ustedes se ganen billones de pesos. Es que, por ejemplo, lo que plantearon algunos de prorrogar por 2 meses el pago de la cuota del crédito no es nada distinto que un cambio de plazo, pero la gente tendrá que seguir pagando los intereses. Por Dios, aquí lo que necesitamos es un verdadero salvamento para algunos sectores de la economía que hoy están quebrados, despidiendo empleados. Y yo les quiero decir que si ustedes no toman unas medidas en ese sentido, el gobierno nacional, en virtud de la declaratoria de emergencia, tendrá que avanzar con unos decretos en esa materia. Tenemos que darle un alivio, un respiro a las pequeñas empresas, a las medianas, a los ciudadanos. Y tenemos que entender que si todos no ponemos de nuestra parte, la economía va a sufrir un gravísimo revés que nos terminará afectando en el mediano plazo, incluso a ustedes que tanto han ganado durante estos años con la economía de este país. ¿Qué opina de estas declaraciones, profesor Germán? Un dirigente gremial hace unos meses atrás planteaba que deberíamos de regresar a aquella época del IFI, del Instituto de Fomento Industrial, que el Estado debería fondearla con dineros para que ésta directamente le prestara al sector empresarial, al sector productivo. ¿Y qué es lo que están haciendo? No, yo le doy plata a los bancos para que los bancos sean los que presten. Hombre, un Estado que esté pensando en el desarrollo productivo, en que las empresas se desarrollen, debería eliminar ese intermediario que es hoy los bancos. Supongamos, nosotros las cooperativas no tenemos un fondo destinado por parte del gobierno para que nosotros lleguemos a solicitar un crédito en unas condiciones de fomento y de desarrollo del cooperativismo tal como lo dice la Constitución, que el Estado debe de apoyar o fomentar el desarrollo de la economía solidaria. No, particularmente Codema, podemos decirlo, que no tenemos una afectación a corto ni a mediano plazo y pensamos que a largo plazo ya esta crisis de sanidad económica y social ya haya pasado. ¿Por qué no tenemos una problemática de inmediata o de mediano plazo? Sencillo, ya que hay que reconocer a aquellos asociadas y asociados que nos han traído sus ahorros, que en lugar de tenerlos en los bancos se han solidarizado con la cooperativa y, como decía, con el resto de asociados, para que esos dineros los coloquemos al servicio de la familia Codemada. Y entonces, gracias a ello, que es la actividad financiera que desarrollamos, tenemos nuestras reservas suficientes, tenemos nuestro capital de trabajo, tal como lo hemos venido haciendo en el mes de abril y en el mes de mayo,
atendiendo todas las solicitudes de crédito y con los desembolsos oportunos, y además siendo solidarios dentro de esta crisis. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Hablemos un poco en líneas generales en esos grandes fondos a los cuales la cooperativa logra llegar hasta la vida de sus asociados y traerles bienestar. A ver, el año pasado, 2019, en ese Fondo de Bienestar Social, en lo que se refiere a auxilios de educación, se beneficiaron 5.100 asociados e hijos aproximadamente. En la asamblea, lo que destinó la asamblea fueron aproximadamente unos 2.500 millones de pesos, que eso conlleva a un potencial de que se lleguen a beneficiar 6.000 y algo más de asociados e hijos, es decir, que se den unos auxilios de unos 6.000 y tantos auxilios más, porque esa es, digamos, el ADN del cooperativismo, es poder generar proyectos de carácter social que beneficien al grueso, por no decir a todos los asociados, y me refiero al rubro de la solidaridad. La cooperativa en el 2019 benefició con 8.500 millones aproximadamente en diferentes aspectos. Permíteme, Germán, en relación con el auxilio educativo, es importante informar que el Departamento de Educación está adecuando el protocolo para la recepción de solicitudes y documentos que faciliten la obtención de este beneficio a nuestras asociadas y asociados a partir de la primera semana de junio. En nuestro próximo programa del 31 de mayo estaremos dando las orientaciones precisas al respecto. Igualmente, algo muy importante y que hemos venido denominando en Codema valores agregados diferenciales. Tenemos el seguro de vida deudores. Un usuario de crédito en un banco va a solicitar un crédito, claro, se lo aprueban si llenan los requisitos, pero de paso dice usted tiene que constituir una póliza que garantice el pago del crédito o del saldo del crédito en caso que usted fallezca, y usted tiene que asumir directamente ese costo. Codema, ustedes lo saben que no, Codema asume ese costo de esa póliza. Bueno, ahora, agregando otros elementos diferenciales de la manera en cómo Codema coloca el crédito en sus asociados, hablemos de 4 por 1000, que viene unido a la tasa de interés y la devolución de intereses, para que tengamos un marco general en relación con el crédito diferenciado a los bancos. Muy bien, Esperanza. Esos 3 mecanismos para mejorar los servicios a sus asociados le hace más baja la tasa de interés, compañeros. Esos 3 valores diferenciales son cerca a 7.000 millones de devolución de intereses, 3.500 millones aproximadamente por el seguro de vida. Ahí ya llevamos 10.500 millones. Y luego viene el 4 por 1000 que suma 2.000 y pico de millones, lo que quiere decir que la cooperativa está haciendo menos oneroso la tasa de interés a los asociados aproximadamente en 13.500 millones de pesos. O sea, esa tasa de interés que Codema publicita del 12.2, del 5% para educación, para vivienda del 11%, en la práctica son tasas nominales, porque la tasa efectiva frente a una tasa del 12% son aproximadamente 3 a 3.5 menos de la tasa de interés. Esto quiere decir que la tasa real en que en un momento dado el asociado paga por su crédito queda en el 9,
Y hay otras, como el de educación. El de educación en la práctica puede quedar en el 3% anual. Pero todo esto se puede hacer gracias a la confianza de todos los 33,000 asociados que tiene Codema hoy. Y gracias a esos 18,000 o 20,000 cuentaahorristas que tienen sus ahorros acá, porque pues lógicamente hay unos ingresos y esos ingresos se colocan al servicio de ustedes en los diferentes proyectos sociales donde se ha invertido aproximadamente algo más de 34,000 millones. Allí es donde se planifica y se ejecuta todo lo que apuntan al bienestar de cada uno de nosotros. Profesor Germán, ¿cuál es, digamos, la perspectiva que ustedes tienen sobre lo que va a ser la conexión de la cooperativa con sus asociados, cerrándose tantos espacios donde veníamos compartiendo tantas y tantas cosas? Sí, lamentablemente nos tocó rediseñarnos, si puede ser el término acá a aplicar. Nosotros teníamos 4 departamentos destinados exclusivamente al bienestar de nuestros asociados. Recreación y turismo a nivel nacional e internacional, pero además nuestras 3 sedes vacacionales y nuestro apartamento de Cartagena. Por lo que se vislumbra, si acaso comenzará a despegar a mediados del segundo semestre de este año, me estoy refiriendo a septiembre y a octubre, y con un distanciamiento físico, o sea que no será con la plena concurrencia de la capacidad que tienen nuestras sedes. Tenemos otro departamento importantísimo, que es el departamento de educación propiamente dicho, el departamento de educación para el trabajo y desarrollo humano, el Departamento de Desarrollo Social. Vamos a acercarnos a todos ustedes, a todos nuestros asociados y asociadas, a través de la virtualidad. Y en la medida que sea posible que las condiciones vayan cambiando en reducir el distanciamiento físico, pues regresaremos a esa relación directa con nuestros compañeros. Mientras tanto, estamos adecuando nuestra actividad a las nuevas circunstancias y a las orientaciones de los organismos gubernamentales expertos en esta materia. Estamos volviendo a la normalidad de otra manera, como decía al comienzo, de manera virtual en muchos de ellos, pero Codema va a estar en sus hogares, Codema va a estar cerca de ustedes, Codema va a estar pendiente de ustedes como siempre ha estado nuestra cooperativa en los 56 años de existencia. Codema es de ustedes, por lo tanto, Codema tiene que estar en sus hogares. Cinco décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo colombiano y patrimonio de los educadores de Bogotá, vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Profesor Germán, brevemente hagamos un recorrido por las cifras gruesas de ese balance financiero que nos permite avisorar cómo va a ser el comportamiento de la cooperativa en lo que es posible en este año 2020. Sí, Esperanza, todos estos proyectos ejecutados durante el año 2019 y todo lo que visionamos, que decía yo, no perder esa parte social, pues eso se puede hacer en la medida que a la empresa le vaya bien financieramente. El año 2019 para Codema fue magnífico, magnífico. Nos permitió haber invertido 34,000 millones en el balance social,
pero llegar a su asamblea aproximadamente con 19.000 millones de excedentes. Este es el punto de partida para que Codema en el 2020 pueda desarrollar todas estas actividades dentro de lo posible que nos lo permita esta problemática que nos cobija a nivel mundial. Entonces, voy a referirme a las tres partes del balance más importantes, que son los activos. A diciembre estábamos al porta de llegar al billón de pesos de activos, rescatando que la cuenta más importante de ese activo era la cartera, 731.000 millones de pesos. Luego pasamos al pasivo, las deudas que la cooperativa tiene con terceros o con sus asociados. En este caso, nosotros no tenemos ninguna deuda con ningún banco. Y con los ahorradores tenemos una deuda de 516.000 millones de pesos. Y aquí va a ser una incidencia que es muy importante valorar. En la crisis, en el mes de marzo, las directivas estábamos un poco preocupadas. Agradecemos esa confianza de los asociados, ahorradores, que en lugar de llevarse sus dineros, nos trajeron más. Al mes de abril cerramos aproximadamente casi con 540.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir ello? Que en el momento de crisis nos trajeron 25.000 millones de pesos más. Entonces, esas son las deudas que nosotros tenemos con nuestros asociados. Y ojalá nos sigamos endeudando con los asociados, porque en la medida que tengamos ese apoyo financiero de usted, el portafolio de Codema se puede mejorar. Y voy a la tercera parte del balance. Tiene un patrimonio aproximadamente de 435.000 millones de pesos. Eso representado en que hay una cuenta muy importante que es lo que se llaman los aportes sociales. Codema tiene 337.000 millones a diciembre. En la medida que se aumente el número de asociados, aumentamos ese patrimonio social, esos aportes. Pero además, en esos 56 años, Codema ha venido haciendo unas reservas. Y esas reservas están representadas aproximadamente en unos 64.000 millones de pesos. Las reservas tienen un propósito muy importante. Que en una eventual crisis de Codema y tenga pérdidas, en lugar de tener excedentes, llegue a tener pérdidas, que es muy difícil, de verdad. Es muy difícil porque siempre la tendencia de Codema es una tendencia creciente sostenida. Pero además también hay esto, nosotros tenemos un respaldo en Fogacó, el Fondo de Garantías de las Cooperativas, del cual Codema hace parte, o sea, estamos afiliados. Entonces, eso es importante, estar afiliados, porque tenemos una vigilancia permanente, no solamente la Superintendencia de Economía Solidaria, sino con el Fogacó. Entonces, estos son en gran parte los dos rubros más importantes del patrimonio de Codema, más otras cuentas pequeñas, para llegar a un total de patrimonio de la cooperativa de 435.000 millones de pesos. Y dentro de ellos se encuentran los excedentes, cerca de 19.000 millones de pesos. Por eso decía que el año 2019 fue un año muy importante, tanto en lo social como en lo financiero, porque en lo social llegamos a 33.000 y unos asociados más. 33.000, eso es una base social estupenda. Y desde el punto de financiero, como lo acabo de explicar,
Codema se encuentra muy bien. Para el mes de junio, el proceso de créditos, ¿cómo va a manejarse, profesor Germán? Las solicitudes de crédito del mes de junio se van a seguir atendiendo tal como se hizo en el mes de abril y en el mes de mayo, es decir, asesorías de tipo telefónico. Entonces, seguimos en la misma dinámica crediticia, ¿vio? Un feliz domingo y que sigan compartiendo en familia. Gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor Germán, por su compañía y por este resumen. El informe completo está colgado en el canal de YouTube de la cooperativa. Allí podrán mirar en detalle todas las cifras. El Comité de Salud hace una convocatoria para este jueves, como cada semana, para encontrarnos alrededor del tema Corona tu vida de salud, trabajo, familia, esperanza, entusiasmo y fe. La cita es a las 4 de la tarde el jueves, vía Zoom, acompañados por la doctora Adriana Arias de la Clínica del Seno y la actriz Alix Martínez. Que pasen un feliz domingo, todos en casa, a cuidarse. Chao, chao, amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.